Al técnico se le debería pagar por porcentaje. Sí, el problema es cuánto porcentaje. ¿Cómo calculo eso? Es que se vuelve muy complejo. Si yo quiero ganar más, yo le apuntaría a ser el diagnosticador, pero ¿qué pasa? Tú no puedes cobrar lo que merece ganar ese técnico. Tú reparas, es porque ya el 90% del trabajo lo hiciste previamente en la diagnosis. Entonces, eso hay que cobrarlo. ¿Percibes vos, Juanca, que los técnicos están o estamos peleados con los dueños del taller? Sí, porque los dueños de taller se hacen millonarios a costa de los mecánicos. Exacto, eso es una percepción. He desarrollado planes de pago para los técnicos constantemente. Yo diría que generalmente cada año, cada 2 años, siempre tengo que estar rediseñando porque a veces veo la necesidad de hacerlo. ¿Cómo calculamos que un técnico gane haciendo ese trabajo de técnico en el taller? Ahí en consultoría siempre dicen, dime la fórmula perfecta para pagarle a los mecánicos. La realidad es que no existe, hay muchas cosas que se pueden hacer. Depende de varias medidas, del mercado, de tu negocio, cuánto puedes pagar y también del momentum del negocio. ¿En qué etapa está el negocio? Ejemplo uno, voy a abrir un taller de cero. Ese momentum de la empresa es, nadie me conoce, nadie conoce mi marca, no tengo clientela. Si yo pienso pagarle a un técnico por porcentaje, la realidad es que ese técnico al primer mes se me va a ir porque no va a ganar nada. Claro. Entonces ahí lo más normal es, e incluso puede ser más planificable para el taller, es pagar un sueldo fijo. Ahora, Momentum 2, ya tengo el taller o yo ya traigo clientela, lo que necesito es manos para que me ayuden a sacar el trabajo. Entonces ahí ya yo sí puedo jugar. O un modelo 100% variable, donde le pago al destajo, como dicen acá, o un modelo mixto, que es el que más me Yo gusta. voy a tratar de defender un poco la postura del técnico, porque cuando me dices, por ejemplo, esas cosas, yo digo, o sea que me conviene trabajar para un taller que está en cierto momentum o para el otro taller, Calas, porque yo como técnico yo quiero lo mejor para mí y mi familia. O sea, todos estamos buscando eso, ¿no? Cuando alguien monta un negocio, lo monta pensando en el bienestar, genera empleo y cuando se genera empleo, pues se genera riqueza y bienestar y todo el tema. Entonces, Ujú. si partimos del principio de buena fe, ¿sí? Es decir, de que digamos que yo soy dueño de un taller y no quiero esclavizar a nadie y aprovecharme de nadie, y que el técnico pues quiere trabajar y tampoco quiere aprovecharse de nadie, podríamos decir que siempre deberíamos encontrar un punto ganar-ganar, es decir, donde todos estemos cómodos, ¿sí? Cuando uno tiene una empresa y las personas que trabajan con uno no están contentas, pues lamentablemente la cosa no funciona. Al técnico se le debería pagar por porcentaje. Sí, es bueno. El problema es cuánto porcentaje, ¿sí? Porque hay una mala práctica en Latinoamérica y dicen, no, es que en mi ciudad o yo le pago, o todo el mundo paga el 50%. Ey, lo hablábamos en otro podcast tuyo y es pagar el 50% a un técnico es una locura. Es demasiado alto. Un ejemplo, todas las empresas tienen unos costos que son variables y unos costos que son fijos. Por cada 1.000.000 de pesos que tú vendes, 500.000 no son tuyos. Entonces, cuando tienes un costo variable tan alto del Tan gordo. 50%, te cuesta mucho ganar dinero. Entre más vendes, más pagas. Entonces, para mí, 50% de variable solo al técnico es muy alto. Uno a veces cree que no es tan alto hasta que te pones a hacer los números y cuando no lo mides, crees que el negocio no sirve y te pones a hacer préstamos a tarjetas de crédito y préstamos al banco y cuando te das cuenta ya estás muy tarde, O jodido. sí sobreviven, pero no por vendiendo servicios, sino por los repuestos y demás, y ahí se mantienen, pero no son rentables por lo que deberían ser. Por ejemplo, Dalia dice, creo que lo ideal es 25 a 30%. Se me hace que Dalia ya sabe como por dónde va la onda. Te digo por qué, porque yo veo que ese es el estándar más o menos entre uno u otro taller. Sí, yo lo veo bueno, 25-30% es aceptable porque le permite al taller, además de motivar al técnico con el variable, le permite tener en cuenta que va a tener que darle un porcentaje a los que están por encima, jefe de taller, asesor de servicio, director de operaciones. Entonces, como dices tú, va a haber negocio para pagarle a todo el mundo. Para empezar sería también preguntarse si la forma de pago que uno se quiere inventar o desarrollar es legal o no, porque no es lo mismo Colombia que Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, estado por estado, incluso creo que se maneja diferente la cuestión laboral, ¿no es cierto? Nosotros en Estados Unidos, al menos en Nueva York, estamos obligados a pagar mínimo el salario mínimo al empleado. Y de ahí lo que quieras, bonifica como quieras, pero mínimo tienes que pagar el salario mínimo por el trabajo que él está haciendo. Hay que partir de que
El técnico es un empleado del taller. Tú lo puedes contratar de dos formas. Como empleado directo, lo cual para el taller tiene una consecuencia o para el negocio y es que tiene que cubrir no solo el salario, sino los parafiscales que se llaman, la seguridad social y todo lo demás. Pero también tiene un beneficio para el empleado, es que puede optar por vacaciones, por primas, por liquidaciones y demás. Esa es una. O lo contratas lo que se conoce como a destajo. ¿Qué es eso de destajo, Juanca? Destajo es cuando los contratas, es decir, sin un vínculo laboral directo, sino te pongo ahí lo que tú produzcas, sobre lo que produzcas te pago y no te garantizo un salario mínimo ni nada. Eso es al destajo. O sea, no es tu empleado prácticamente, es como un subcontratista. Exactamente. ¿Qué pasa si se accidenta en el taller? Se supone que cuando yo contrato a alguien al destajo, esa persona cubre ella misma su seguridad social. Entonces, si le pasa algo, pues está cubierta por ella misma. Ah, bueno. Ingrid dice, tenerlos por porcentajes es estar muy vulnerable. Cuando tú tienes a una persona contratada solo por porcentaje, llega a otro taller, le ofrece un salario mínimo más un porcentaje y se va. Es decir, es lo que yo digo, no hay nada que mantenga a tu empleado motivado para estar ahí, sino simplemente me ofrecen un mayor porcentaje en otro lado y me voy. ¿Qué es lo mejor desde tu punto de vista, tu experiencia para ofrecer a un técnico? Desde mi punto de vista en este momento, y digo en este momento porque yo puedo cambiar de punto de vista, lo mejor es tener un modelo mixto, en donde le pongo o le tengo un salario base, es decir, el mínimo de mi país, y luego sobre ese salario juego con un porcentaje. Abro una tablita de Excel, calculo cuántas horas me puede producir este técnico y digo, bueno, su salario mínimo es este, y si esta persona me produce la mitad de lo que me puede producir, ganaría con un 30%, ganaría tanto. ¿Sí? Y ahí yo ya proyecto, pero es importante proyectarlo, porque si yo simplemente digo, no, le doy el 30%, puede que el 30% sea mucho o puede que el 30% sea muy poco. Yo tengo que mantenerme en mi mercado laboral. Lo que no considero que sea adecuado es pagarle al mecánico un porcentaje sobre los repuestos que se vendan, que eso lo hacen algunos talleres. Ujú. Tampoco considero adecuado un porcentaje por encima del 40% en comisión para un mecánico, porque eso mata el negocio. Y finalmente, pues sí deberíamos garantizar un ingreso mínimo, ¿no? Yo en esa parte también estoy completamente de acuerdo. En el taller aplicamos el pago mixto porque hay veces en donde el taller no tiene suficiente flujo por cuestiones externas al mecánico. Entonces, en ese sentido, ellos estarían absorbiendo ese riesgo que a la final nosotros sabemos que como negocio nos metimos, ¿no? Entonces, el riesgo siempre está latente en nosotros y por eso mismo es la razón por la que los talleres, cuando somos rentables, nos merecemos ganar, porque estamos sustentando todo ese riesgo que está ahí. Exacto. Si les pago mixto, ¿cómo calculo eso? Y yo pensaba que había una fórmula de ta es igual a tanto y ahí está hecho el cálculo que tú quieres. Pero es que esta vaina es una cuestión muy dinámica porque a veces trabajas en trabajos que no tienen el mismo margen que otros. Entonces, cuando les combinas, ya se te mueven un chancecitos los márgenes que querías proyectarle. Entonces, lo que me tocó es a mí crear supuestos. En este escenario, esto, hasta que comencé como a ver por horas cuánto podía ir incentivando a cada técnico. O sea, a mí fue una cosa súper compleja eso. Una vez yo te pregunté cómo le hago Sí, porque por tu modelo, ¿no? ¿Cómo le hago por tu modelo para calcular eso? Y me dijiste algo similar. sí, 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 sí. O yo me perdí en ese cálculo. Es que se vuelve muy complejo. Todo apunta hacia este comentario que me va a permitir poner aquí en pantalla del tío Quijada, que además Ese tío es Quijada, ¿qué famoso, tal? sí, Sí. dice, es difícil las formas de hacerlo porque cada técnico tiene diferentes habilidades. Bien, recuerden que lo que vende el taller son servicios, pero los servicios están compuestos por tiempo, es decir, más que las habilidades del técnico, lo que influye es el valor de la hora y cómo esa capacidad productiva se logra optimizar, por así decirlo. Y ahí entra un debate que Jorge y yo tenemos siempre, que es el de eficiencia del técnico versus productividad. Sí, vamos a hablar de eso un poquito, porque es algo en lo que actualmente todavía me sigo volviendo loco. Porque para mí necesitamos medir los dos, eficiencia y la productividad efectiva, que le llamo que es cuánto tiempo realmente dentro del taller está trabajando en el carro. Porque cuando mides el general, hacer el diagnóstico es un desmadre. Entonces yo me quedo sin datos cuando quiero hacer el diagnóstico, ir a cada orden de reparación y me pierdo entre todo. Y el objetivo, tú, como tú mismo me has enseñado, es vamos desde el macro al micro, ¿verdad? Pues bueno, ya hablaremos de eso. Fíjate, Ingrid aquí ya se metió a un modo de pago que yo he visto que lo hace. Y también yo creo que está bien, en donde cada ítem que da ahí, garantías, puntualidad, capacitación, orden y aseo, le cuenta como un puntito, ¿no? Y luego en una fórmula se convierte en un pago. ¿Cómo lo ves eso? No está mal, pero
vuelve más compleja la operación. Yo tengo un punto de vista y tú lo sabes, a nivel de gerencia, hacerlo simple siempre es mejor. Es que las garantías, por el simple hecho de que sea una garantía y yo tengo unas políticas de garantía buenas, el técnico va a perder dinero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si yo le digo, si regresa una garantía, usted lo va a atender y usted lo atiende y no va a cobrar. O sea, ya por ahí al técnico no le conviene que haya garantía, ¿cierto? Ahora, orden, aseo, puntualidad, si yo los tengo contratados, es algo que está intrínseco, lo tienen que cumplir. Yo no lo ataría el pago a eso, aunque sí son elementos que yo evalúo dentro de su cumplimiento en las funciones. Sí, sí, tienes razón. Yo sí he visto talleres pagar así y intenté una vez desarrollar algo así también, pero como dices, sí, se complejiza más la cosa y aquí viene otro punto que se va perdiendo cuando uno complica todo, que es el pago del técnico tiene que estar directamente atado a su capacidad de producir dinero. Exacto. Entonces, que a veces, vamos, premio por aquí, premio por acá, estamos fregados porque luego nos quedamos sin plata. Para cualquier trabajador que yo quiera motivar y variabilizar, debería hacerlo pensando en esa persona que vino a producir al negocio. A un técnico lo variabilizo por la mano de obra, a un asesor de repuestos por la rentabilidad en repuestos, a un jefe de taller por el total de la mano de obra, ¿cierto? Entonces, es súper importante ese punto de vista. Uno como empleado busca también estabilidad. Entonces, ¿qué tal aquel técnico que lo que quiere es ganar bien fijo? Yo ahí no le veo mucho problema si es que de todos modos estás midiendo la producción. En promedio tiene que darme un margen de rentabilidad, ¿no es cierto? De cuánto te pago versus cuánto produces. Exacto. Esta es otra cosa. Los buenos técnicos, ¿acaso llegan a trabajar por riesgo de a ver si me das horas, a ver si tienes trabajo? Ellos es cuánto me vas a pagar. Hay algo clave ahí es, uno siempre puede hacer la operación y es decir, venga, si este técnico me cuesta $1,000 al mes y con parafiscales esto se convierte en $1,500 y tiene una capacidad productiva de producirme 5,000 al mes y me está produciendo 4,000, que es mucho más, es casi el 75%. Bueno, es una relación sana, él está tranquilo, yo estoy tranquilo siempre y cuando eso se mantenga. Pero hay una triste realidad y como dicen por ahí, toda escoba nueva barre bien. Los 2 primeros 3 meses, sí, súper, pero ya después esa productividad baja. Y cuando tú vas a pedirle, oiga, venga, necesito que me produzca más, va a decir, no, pero es que, ¿qué? Si usted siempre me paga lo mismo. Y yo sí siento que siempre debe existir ahí esa píldora de variabilización para que la persona esté motivada y desde el punto de vista mío, el salario básico debe ser lo mínimo que sea bajito para que esa persona se esfuerce. Ahora, hay errores que se cometen en los modelos de variable. Yo he visto casos y los he estudiado en empresas grandes, grandes que he consultado. Y por ejemplo, hacen cosas como que si produces 100 horas te pago el 20%, si produces 150 te pago el 30%, si produces más de 150 te pago el 40%. Entonces, a medida que va aumentando la productividad del técnico o del vendedor, porque esto aplica también para cualquier empresa, va aumentando la comisión. Y eso es un muy mal negocio porque lo que empieza a ocurrir es que llega un punto en que a la empresa le conviene no vender más de ahí porque entre más venda, menos gana. Entonces, sí o sí, yo recomiendo que ese porcentaje sea fijo todo el tiempo. Yo tengo un sistema de pago más o menos así. Digo más o menos porque hay una pequeña diferencia. Como técnico en el taller van a ganar un fijo establecido. El objetivo de mi método de pago es de que ellos lleguen a las 40 horas en la semana de 40 horas. Es decir, bajo tus métricas es un 100% de productividad, o me equivoco. Sí, Yo a partir de allí comienzo a, por ejemplo, a incentivar a las 45 horas, en donde tienes que ser mucho más eficiente. Y máximo incentivarles hasta las 50. Pero de ahí para abajo, desincentivar a vuelta a que sigan haciendo más, porque vamos a llegar a un punto, y ese es uno de los grandes peros del flat rate o de comisión, que tú vendes un trabajo de un motor que tiene 8 bujías y resulta que en la mesa hay 4, que eran las más facilitas. Esto es algo preocupante porque uno no sabe qué clase de técnico tiene al frente o a qué está incentivando a que se convierta. ¿Cómo manejaríamos ese asunto? controles. No solo se controla al equipo de trabajo con el pago, sino en procesos, controles en calidad. Yo tengo que medir la calidad del técnico, yo tengo que saber cuántas garantías ha tenido, o sea, todo, esos controles ya son muy internos. Y finalmente, ¿cuál es el mayor error o dolor de cabeza de los dueños de talleres? Es que nadie nos enseñó a trabajar con talento humano. Nos enseñaron o nosotros aprendimos fue a reparar autos. Claro. El simple hecho de contratar
ya es un arte que tengo que aprender. Levante la mano aquí. ¿Quién tiene algo que se llama descriptor de cargo para cada cargo en su taller? Ahí sí levanta la mano yo, ajá. Solo eso ya marca un antes y un después en tu modelo de contratación. Yo sé qué perfil debo tener, qué busco en esa persona, qué edad debería tener, qué debió haber estudiado. Y cuando yo tengo eso claro, ya yo contrato bien. Y cuando yo contrato bien, me ahorro un montonón de dolores de cabeza. Entonces, nadie nos enseñó eso. Y luego, controlar ese talento humano, pues ya es otro tema. ¿Qué pasa cuando el salario también está desproporcional a lo que das? A mí una vez un mecánico me dijo, es que tú ganas plata es gracias a mi trabajo. Es una posición válida desde el punto de vista del mecánico, pero yo le respondí con, no, 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 no. Es que tú tienes trabajo gracias a mi inversión. Y esa es otra posición válida. Para montar un negocio, por ejemplo, ¿cuánto te gastaste tú en equipamiento, herramientas para montar ese taller? Son cientos de miles de dólares que uno arriesga montando un negocio y cuando monta ese negocio, pues sí genera empleo y todo el tema, pero si alguna de las dos partes se sale de proporción y ya empieza a querer es sacar el provecho de la otra parte, pues ahí lamentablemente no se llega a nada. Y existen los mecánicos que no lo entienden, pero también los dueños de taller que no lo entienden. ¿Cómo podríamos manejar esa situación desde un dueño de taller? ¿Cómo le explico al técnico por qué le pago lo que le pago? ¿Por qué merece, desde mi punto de vista, ganar eso? Hay dos puntos claves ahí. Uno, si tengo o no que explicarlo. Usted va a un dealer, a un concesionario y allá el gerente no se sienta a explicarle por qué le va a pagar lo que le va a pagar. Muchas veces tú te sientas, explicas y la contraparte no lo entiende, pero yo sí lo puedo controlar con un contrato de trabajo adecuado donde eso se establezca desde el principio. Y si estás de acuerdo, firma aquí. Yo porque soy un taller chiquito, no soy dealer, me gusta hacer es periódicamente reunirme y estar seguro que ellos entienden por qué ganan lo que ganan y cómo pueden ganar más porque tengo las bonificaciones y porque a veces sí es culpa de ellos que no ganen más y porque a veces no es culpa de ellos que ganen más, pero cuando no es culpa de ellos, yo siempre estoy soportando la pérdida si no hubiera trabajo, ¿no es cierto? Pero yo sí me siento como en esa obligación de explicarles, porque si ellos no están alineados con para donde estoy remando, ¿cómo espero que remen? Sí, pues es la forma en la que tú lideras y es tu estilo de liderazgo y eso está bien. ¿Qué debería buscar uno como dueño de negocio? Finalmente es tres cosas fundamentales. Una, ¿te acuerdas de eso, Jorge? La estrategia, Ajá, el equipo. y el dinero. Pero fíjate que la segunda cosa súper clave es el equipo. Entonces, uno como dueño de negocio debería tratar de conformar un equipo adecuado y conformar el equipo va desde crear ese modelo de contratación, una dinámica que le permita a mi equipo estar tranquilo, estar feliz. Sí, igual, si soy dueño de taller y estoy metido bajo un carro, pues obviamente no voy a tener tiempo para hacer eso bien. Claro, claro. Ahora también tú tocaste un tema que decías, por ejemplo, si yo estoy empezando y lo que sé hacer es cambiar suspensión, cambiar frenos tal vez, que hay que hacerlo bien, pero no requiere tanta destreza y experiencia como un man que te diagnostica. Si yo quiero ganar más, yo le apuntaría a ser el diagnosticador, por ejemplo, el duro en ese tipo de cosas difíciles. Sí, Pero, ¿qué pasa? La realidad es de que tú no puedes cobrar lo que merece un ganar ese diagnóstico. técnico. Entonces resulta más difícil pagarle a ese diagnosticador, a esa persona más preparada, que pagarle al man que te cambia las llantas, los frenos, la suspensión. Te lo voy a responder como me dijo a mí un día un mentor. Imaginémonos que queremos ser deportistas de alto nivel. Podemos elegir ser un futbolista de alto rendimiento como Messi o un peleador de esgrima de alto rendimiento de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? ¿Quién gana más plata? Messi seguramente. Digamos que tú tuvieras las dos habilidades, pelear esgrima o hacer goles. ¿Qué preferirías hacer Jugar tú? fútbol, ajá. Lo mismo pasa en este modelo de negocio. Entonces tú tienes el chicharrón feo, 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 que es diagnosticar cosas que ya vienen incluso de otros talleres y no han Ujú. podido, pues pucha, eso es terrible. O hacer el trabajo rápido y fácil. Yo tengo amigos, de hecho tengo un amigo que fue el mejor técnico Ford Mazda en Latinoamérica por 2 años consecutivos y finalmente él tiene un modelo de cobro para los diagnósticos súper estricto y él dice, si me trae el carro, de entrada yo le dedico 2 horas y son $300. Si en 2 horas yo lo diagnostico, le digo qué es y si quiere lo reparo, si no se lo lleva. Pero el amigo que estás hablando, ¿él tiene un taller o él trabaja por su cuenta y dice, este vale mi diagnóstico? Trabajaba por su cuenta y con nosotros montó el taller. El taller es chico y solo recibe vehículos para diagnósticos electromecánicos. Claro, él es un taller especializado, pero en mi caso es mecánica general. ¿Qué le ves ahí? ¿Cómo le verías la
¿Me especializo? Si el parque automotor de tu ciudad es lo suficientemente grande, hablamos de más de 1 millón de vehículos circulando, sí te puedes especializar, vale la pena y eso te permite volverte un crack en lo que haces. ¿Hablas de marcas de carros, de tipos de trabajos o de qué estamos hablando? De los dos. Hay dos escalas de especialización. Te puedes especializar por marca de auto o te puedes especializar por tipo de servicio. Digamos, no, yo quiero hacer un taller de Toyota. Si soy un crack en Toyota, pero le hago todo a los Toyota, esa es una buena opción. Ujú. O yo quiero ser un taller especializado en sistemas electrónicos. Entonces, eso también te hace un especialista. ¿Quiénes más especializados que los dealers, por ejemplo, que trabajan en sus propias marcas? Y yo te digo Uh, eso, o sea, los sí, manes se dedican solo a una marca, su marca, sí. generalmente. Ujú, Pero es el mismo problema de que se queja que el man que diagnostica está ganando menos que el ujú, man que está haciendo frenos y suspensión. Entonces, ¿por qué para mí es relevante esto sobre el pago de los técnicos? Es porque si yo, por ejemplo, hoy día voy a mi taller, me quedo con el técnico que más produce y le despido al técnico que diagnostica y recomienda el trabajo. Pero si le despido, acá también se queda sin producir. Pero la vaina ujú, es pero la vaina es si yo les meto en la misma colada, o sea, de medirles por horas producidas, em, yo sé que estoy haciendo un error, pero por el otro lado, ¿cómo mido la producción que me puede estar dando o el beneficio que me está dando el otro técnico? ¿O le tomo como una especie de híbrido entre mecánico y algo tipo a nivel asesor o más administrativo, ¿me entiendes? ¿Cómo le haríamos allí? Porque ese es un tema que yo veo, los talleres no podemos resolver fácilmente y por eso al Messi le queremos pagar menos que al man de esgrima. hay como que dos realidades en la industria. Entonces, caso uno, tienen un modelo que le llaman técnico integral. Aprende a hacer todo, desde transmisiones hasta electromecánica. Y está la otra realidad que suele ser más común, que es el técnico especialista. Entonces, el técnico especialista, no, este es el electromecánico, este es el esto, este es lo otro, ¿cierto? Ujú, ¿Cuál de las dos funciona mejor? Las dos pueden funcionar bien. La verdadera realidad está, o el verdadero inconveniente está en que el cliente te quiera pagar, por ejemplo, las horas de exacto, diagnóstico. ¿Sí? Pero exacto. entonces, aquí yo levanto la mano y es lo que le digo siempre a todos los talleres que están en consultoría con nosotros, es, eso no es culpa tuya. Que el cliente venga con un auto que ya pasó por 3 talleres y tenga un chicharrón que no puedan reparar. El cliente suele no valorar el diagnóstico, pero tú Exacto. reparas es porque ya el 90% del trabajo lo hiciste previamente en la diagnosis. Entonces, eso hay que cobrarlo. Ay, que Ujú, mi cliente no me va a pagar. Bueno, señor, media vuelta y hasta luego, porque finalmente no es mi culpa. Ahí viene la otra cara de la moneda. Desde el punto de vista del cliente, le dejan el carro ahí encerrado, nadie le dice nada, no le manda actualizaciones, que en eso tú eres muy bueno. No le muestran qué hay que hacer, no le explican, pues el man se siente completamente estafado. Claro, claro que sí. Pero si yo hago las cosas bien, mando actualizaciones, mantengo a mi cliente informado, le explico claramente y soy consciente de que no es mi culpa, yo tengo que cobrar. Hay que cobrar el diagnóstico. ¿qué opinan del sistema de paga flat rate? Acá en un dealer de Texas, a veces es muy difícil ganarle al tiempo estandarizado, muchos suelen tomar atajos. Primero que nada, yo no estoy de acuerdo con el flat rate, porque eso sería como que ganas comisión pura, ¿no es cierto? Un mixto es lo que suena bien tanto para el taller como para el técnico. Es más, yo recién tuve chance de ver un mecánico súper, o sea, ya viejo en esto, que le despidieron porque ya te digo, el ejemplo que puse, el motor tenía 8 bujías y resulta que solo habían 4 en la mesa. Y por eso era la bala. Eso pierde eficiencia para el taller, es decir, ya el mecánico no se preocupa verdaderamente por ser efectivo o eficiente, sino por demorarse menos tiempo. Y aquí, Juanca, es otro tema importante, verás, porque vamos a decir, ok, le pagamos fijo más comisión, Ujú, pero ¿quién decide cuántas horas toma hacer un trabajo? Y esta es una duda que todos los dueños de taller que estamos empezando a cobrar por hora tenemos. Pero es que el mecánico dice que ujú. no es suficiente tiempo, que esto que dice el libro 2 horas, él quiere 5. Ahí la especialización ayuda mucho. Cuando eres multimarca es cuando viene la situación y ahí tienes que hacer dos cosas. La primera es apoyarte en manuales técnicos o estimadores, que si el Mitchell o el Data, Autodata, Vamos al caso de los cambios de aceite. Por facturación, ¿cuánto cobras a un cliente en tiempo? 0,25 horas, media hora, ¿Cómo haces un cambio de aceite en ese tiempo? No puedes. depende del auto. Pero 0.25 yo digo que
99% no los haces bien hecho. Yo hago un servicio de aceite. Yo le cobro $10 más o $15 más por esa revisión adicional, que traducido a tiempo, eso es nada, pero el técnico se Nada. toma media hora. Entonces, Sí. media hora del cambio de aceite bien hecho, promedio. Y media hora de la revisión es una hora, pero tú no puedes facturar una hora. No, no, no puedes. Aquí sí que no puedes. No puedes ser con cambio de aceite de No, $400, de $300. No. Y no. yo por eso no uso esa fórmula de, o sea, asignarle horas en base a la facturación, porque se hace injusto para el técnico. Por eso es que el sistema mixto funciona. Digamos que sea flat rate, a destajo en Latinoamérica. Si tú dices, yo no quiero que sea injusto para el mecánico, adivina para quién se vuelve injusto. Para el taller. Claro. O pierdes tú o pierdo yo. O entendemos todos que cambio de aceite, pues sí, pero es que yo no me puedo limitar solo a hacer el cambio de aceite. Sí, generalmente yo trato de vender algo más y ahí entra el proceso de recepción activa y ahí entra la venta consultiva y ahí entra la habilidad de mi asesor de servicio para hacer las cosas bien. Sí, sí, yo te entiendo, pero estoy tratando de ir a las variantes en donde nos encontramos en el taller. Vos le das un cambio de aceite a un man, él sabe que no va a cobrar. El técnico que estamos hablando aquí, mixo, ¿no? Le das el cambio de aceite, él sabe que le va a contar 0.2 y se va a pasar una hora. ¿Cómo haría yo para que él salga beneficiado de lo que se venda de ese cambio de aceite? Y aparte hay otro problema aquí. ¿Qué control tiene él para que ese servicio se venda y se vuelva rentable para él haber hecho el cambio de aceite? Finalmente el técnico es un empleado del taller. Y por eso cuando le tengo un salario mixto, no tiene por qué afectarlo porque yo ya le estoy pagando un salario básico. Le pagas el básico, pero le incentivas con bonos, que no va a poder llegar si le das cambios de aceite solamente. Un ejemplo aquí en Estados Unidos, ya $900, que es que yo pago el base. Hagas lo que hagas, hayas hecho 10 horas o hasta las 40 horas, yo te pago eso. De ahí para Ujú. arriba comienza a ponerse jugosa la cosa porque significa que soy más productivo y te puedes sacar 1,300, te puedes sacar 1,500 fresco y aparte al final del mes te doy otro bono encima. Contráteme, contráteme. Al hacer yo eso, yo siempre quiero que ellos sientan de que está en el control de ellos lo más posible el obtener ese resultado. Pero si yo Sí. les pongo en ellos el que si el vendedor vende o no los trabajos después de ese 0.2, es en donde yo digo, ellos se comienzan a sentir desmotivados. Por eso yo voy y recurro hacia el famosísimo el mano de obra efectivo, effective labor rate. Tú tienes tu hora establecida en el taller, por ejemplo, Ujú, $150. ujú. Pero tu hora efectiva va a depender del mix de trabajos que tengas, y ya no va a ser 150, generalmente siempre es menos, va a ser un 130. Y tú se la pagas. Y le pago esa hora, pero el cálculo del pago, de la comisión, del cuánto por ciento debe ganar, está en base al effective labor rate, no al de pared. Ujú. Es menos predecible que el pagarles por Es un facturación. camello, güey, ese es un Es un camello. desmadre, sí. Pero fíjate que hay controles, es decir, nadie le gusta hacer el cambio de aceite porque es tiempo perdido. Sí, bueno, marica, pero toca hacerlos. Nos vamos a rotar. Uno llega y se lo asigna a usted, el siguiente a usted, el siguiente a usted, el siguiente a usted, y ellos van a decir, ay, ya me toca a mí el, pues, marica, no, lo siento. Es que, sí, es que así como dicen los Ya. españoles, si no nos lo comemos todos con patatas, me lo termino comiendo yo solo. Y ahí es donde yo digo, hey, también hay que valorar el esfuerzo que uno hace como empresa para pagarle el salario base, porque es que no es que el salario base solo con lo que ellos produzcan ya se pagó. Por lo menos un empleado debería producirte 4 o 5 veces más de lo que tú le pagas para que sea eficiente para el negocio. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar, hey, ¿vale la pena esto o no? Yo ya le estoy pagando un salario base. Pues ese salario base, si yo se lo calculara en horas, ¿cuántas horas serían? ¿Cuántas horas tú le estás dando de entrada regalando a ese técnico? Me bloqueaste feísimo. ¿Cómo sería eso? Tú le estás pagando $900 Semanales, y el valor de la hora es ¿cuánto? 150. Tú le estás pagando 6 horas ya. Ey, ¿no me va a hacer un cambio de aceite? No, ¿Sí? aguanta. Pero ahí está algo raro, porque ¿cómo que le estoy pagando 6 horas en la semana de 40? Bueno, si el técnico gana el 50, le estás dando 12. Si él gana 45, le estás dando 24 horas. Es que eso, mira, en esa pregunta me dejas frío porque mi forma de llevar todo esto requiere de apretar tornillos todo el tiempo. Pero retomando de nuevo en lo que sería justo pagar al técnico, si te das cuenta que ya nos comenzamos a embolatar en un montón de cosas. O sea, no es Sí, fácil decidir esto, no, pero creo que los dos estamos de acuerdo que lo mejor sería la variabilización. mixto. Juanca y yo nos conocimos hace, ¿qué será? Como un año, ¿no? Como un año y piquito. Sí. Y nos conocimos por la discrepancia en las ideas que teníamos, que aunque hasta ahorita no estamos, ya ves, machados al 100%,
pero sin embargo compartimos visiones bastante similares. Y por eso nos unimos y estamos organizando un bootcamp. Bootcamp es un entrenamiento intensivo. 5 días, 4 noches, todo incluido, 2 hoteles reservados solo para nosotros. Es una experiencia muy única. Vienen dueños de talleres de todas partes del mundo. Compartimos experiencias desde la rumba, la cena, experiencias de vida. Hacemos ejercicio físico, estudiamos mucho, paseamos, rumbeamos. Mejor dicho, es una experiencia total para dueños de talleres y es súper, súper, súper importante conocer gente que ya ha pasado por problemas que yo estoy pasando o por problemas Ujú. que yo el día de mañana voy a pasar y me voy con muchas herramientas para poder controlar esos. Eso va a estar brutal, Juan. Esto es especialmente, más bien, es dedicado para dueños de talleres, ¿verdad? No es como para que tú vas a aprender mecánica, olvídate. Lo que No, vas es a olvidarte un ratito de esa vaina. Es más, yo entrevisté a personas que habían asistido a los bootcamp anteriores y las experiencias que ellos decían que eran las más favorables, como el contacto con los demás dueños, los contactos que hacen. Incluso muchos hacían hasta negocios. Eso fue lo más fructífero para ellos. Entonces, eso es lo que queremos potenciar justamente con este bootcamp. Sí. es algo que, como decimos, todos los dueños de talleres deberían vivirlo en algún momento, así que no se la pierdan y por ahí Y vamos a estar dejando videitos sí, sobre cómo, y cómo se vive. aprovechen que para que no les agarre el golpe, tal vez el gasto, llamámoslo así, porque yo lo considero una inversión. Pueden así ir haciendo cuotas, así que contáctense Algo de mensual. una y así planifican esa vaina para que luego digan, no, sí, me hubiera ido, pero me cogió el tiempo. No, estamos a tiempo, es en noviembre, pero no se duerman porque nosotros también, mira, comenzamos a organizarlo en enero y recién ahorita estamos saliendo Sí, con sí, 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 anuncios y sí. cosas así. Pero Entonces, es que no, esta vez nos fuimos con la perfección. Va a ser brutal, va a ser el Pep. mejor. Juanca, muchísimas gracias, compañeros, gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Súper. Chao para Nos vemos todos. en el bootcamp, ya saben.